Muy buenos días a todos. En la sesión de hoy estudiaremos ya la parte que corresponde a álgebra. Comenzaremos con expresiones algebraicas. Algunos libros que pueden consultar. Bueno, en álgebra nosotros estamos principalmente interesados en estudiar cómo se comportan algunas expresiones o cantidades generales, pero sin especificar de qué número se trata. Por ejemplo, supongamos que el interés es estudiar un número al cuadrado y cómo se puede relacionar esta cantidad con otras. En álgebra no necesitamos especificar si ese número es 2, por ejemplo, 2 al cuadrado, o si es menos 5 al cuadrado, sino que describimos a esa cantidad de una forma general y representamos al número real con una letra, por ejemplo, x, de tal forma que su cuadrado se representa como ese número al cuadrado, x al cuadrado. Así que vamos a manipular este tipo de cantidades que en el fondo, en realidad, son números reales. Por eso es que todas las propiedades que hemos trabajado de números reales se van a aplicar también a estas otras cantidades. La estructura más básica de una expresión algebraica se compone fundamentalmente de dos partes. Por un lado, la constante, que es una letra o símbolo que va a representar un elemento específico de un conjunto, que en realidad este conjunto es el conjunto de los reales. Para las constantes es común que usemos letras al inicio del alfabeto, como A, B, C, etcétera, en minúscula. Y por otro lado, para la variable también es una letra o símbolo, pero esta representa cualquier elemento del conjunto de los reales. Es común que usemos letras al final del alfabeto para representar a las variables, W, X, Y, etc. En este curso, tanto las constantes como las variables representan números reales, salvo que se especifique otra cosa. Pero principalmente, pues estaremos trabajando con números reales, así que no habrá ambigüedad sobre a cuál elemento nos estamos refiriendo. Las expresiones algebraicas se combinan con elementos que son constantes y con elementos que son variables, ya sea a través de sumas, de multiplicaciones, pueden ser potencias o raíces. Cuando me refiero a suma, pues es lo que conocemos como suma o resta. Ya hemos mencionado que solo existen dos operaciones entre números reales, la suma y la multiplicación. La resta y la división en realidad son casos particulares de suma y de multiplicación respectivamente. Se obtienen entonces estas expresiones algebraicas cuando combinamos algunas cantidades a través de operaciones. Por ejemplo, aquí vemos dos cantidades que se combinan a través de una suma. Aquí hay una suma y después una extracción de raíz, pero hay una combinación también con otra cantidad, con otra expresión algebraica a través de otra suma, o si lo podemos llamar resta. Aquí se ve una multiplicación que, pues en este caso en particular la llamamos división. Aquí también hay una expresión semejante. Entonces todas estas combinaciones pues son expresiones algebraicas. Cuando nosotros sustituimos valores ya numéricos, valores específicos en una expresión algebraica, al resultado le vamos a llamar el valor numérico de la expresión para estos números. Por ejemplo, la expresión algebraica x cuadrada más 3y. Si sustituimos el valor de x como 2 y de y como menos 1, al hacer la sustitución de estas cantidades en la expresión, obtenemos un número que se conoce como el valor numérico. Si cambiamos de x y de y, obtendremos otro valor numérico. Ese valor corresponde
a este par de X y Y que mencionamos. El dominio de una expresión algebraica se refiere a aquel conjunto de números reales que al sustituir en la expresión algebraica nos devuelven también otro número real. Este tema pues está muy relacionado con lo que trabajarán más adelante en cálculo diferencial, que se conoce como dominio de una función. Veamos algunos ejemplos. La expresión raíz cuadrada de x. ¿Qué números reales x podemos sustituir en esta expresión de tal forma que el resultado sea un número real también? Pues recordamos que dentro de la raíz cuadrada solamente podemos evaluar números positivos o el cero. Así que aquel conjunto que es posible evaluar y obtener un número real está representado por el intervalo 0 cerrado, infinito. La expresión x más y que nos representa la suma de dos números reales cualesquiera. Pues al sumar dos números reales cualesquiera siempre obtendremos un número real. Así que el dominio es cualquier par de números que se encuentre en R, donde cada uno se encuentre en R, por supuesto. Observemos la siguiente expresión, 3x más y sobre z. Bien, pues el numerador de esta fracción es una suma de dos cantidades que no tienen ninguna restricción, vamos a llamarlo así. Así que los dos, x y y, pues son elementos de los reales. Sin embargo, el denominador, que es z, no es posible sustituirlo por 0. Así que cualquier otro valor para z es permitido. Z está entonces en la unión de estos dos intervalos, de menos infinito a 0 abierto y de 0 abierto hasta infinito. Bueno, los términos algebraicos son expresiones en donde las constantes y las variables están relacionadas a través de productos, pero no de sumas. Así que no es posible encontrar una suma de dos cantidades fuera, por ejemplo, de un exponente o fuera de una raíz cuadrada. Aquí hay algunos ejemplos, pero si bien hay una suma, esta está encapsulada, lo voy a decir así, dentro de una raíz cuadrada. Así que se considera un término. Algunos autores se refieren a este concepto de término algebraico como aquella expresión cuya única variable, o sea, es decir, no aparecen más dos o tres variables, solo una, tiene un exponente que es un entero no negativo, es decir, puede ser 0, 1, 2, 3, etc. Y es de esta forma, ax a la n. A es una constante, x es la parte variable y el exponente n tiene la restricción de ser un número entero no negativo. Nosotros vamos a manejar dentro de la clase este concepto de término de forma más general. No nos vamos a encasillar en esta definición, porque esta otra pues ya va a estar dentro de un concepto que se conoce como monomio. Así es que algunas cantidades que tenemos aquí no son monomios y la forma en cómo las vamos a describir es como términos. Vean, aquí hay una parte constante y una parte que es variable con su exponente, y esto pues forma un término. También aquí hay una constante y la parte variable, y si bien la suma pues ahí está descrita, esta está dentro de una raíz cuadrada. Por otro lado está menos 10 por toda esta parte variable. Vean, aquí hay tres variables de hecho con sus exponentes.
Y así podemos describir algunas más, en donde pues todas ellas representan términos algebraicos. Como mencionamos, los elementos de un término pues son la constante, también se le conoce como coeficiente numérico, en este caso pueden ver que es -4, la parte variable, aquí es x, la parte variable puede estar comprendida por más de una variable, y los exponentes, en este caso es 8. Para nombrar tanto a la variable con su exponente, a esto lo llamamos parte literal. Entonces esto representa la variable más el exponente. Las partes de un término, por ejemplo de 2x cuadrada, pues el factor 2 es el coeficiente numérico o la constante. Y el factor x cuadrada es la parte literal, ¿verdad? Que es el exponente con su exponente. Perdón, que es la variable x con su exponente. En esta otra expresión, observen x cuadrada y sobre 3. El coeficiente es 1/3. No está separado, pero se entiende que el 3 que divide, pues se puede reescribir como 1/3 multiplicando. Entonces el coeficiente es 1/3 y la parte literal, todo lo que comprende variable con exponentes, x cuadrada y. En el término menos 3x, el coeficiente es -3 y la parte literal es x. ¿Cómo identificaremos términos semejantes? Primero veamos la definición. Los términos semejantes son aquellos que tienen la misma variable elevada a la misma potencia. Bueno, exponente en realidad. Potencia es lo consideramos como números enteros positivos, pero en general podemos decir que son los mismos exponentes. Entonces no importa cuál sea la parte constante, siempre que la parte literal, la parte variable sea la misma, entonces vamos a decir que son términos semejantes. Entonces aquí vemos la parte de las variables, x cuarta y x cuarta también. En este caso tenemos 3 y en este otro 7. Entonces son términos semejantes. Vean, aquí es omega cúbica, omega cúbica. Uno tiene coeficiente 10, el otro raíz cuadrada de 2. Son términos semejantes. Pero vean este otro par, 4y cúbica y 8y cuadrada. Estos no son semejantes porque la parte variable tiene diferente exponente. Así que no son semejantes. Bien, ahora yo los invito a realizar el siguiente ejercicio, en donde tienen distintos términos y ustedes van a colocar rectángulos del mismo color para encontrar los grupos de los distintos tipos de términos. Así que, pues realicen el ejercicio, por favor. Vamos con el siguiente concepto, que es el concepto de monomio. Un monomio es en realidad un término también, pero es un término con ciertas restricciones. Un monomio tiene la forma que ven aquí en pantalla, una constante y la variable elevada a un exponente que es un entero no negativo. Puede ser 0, 1, 2, 3, etc. Así que como ven, un monomio tiene todos los elementos de un término, pero la restricción radica en que solo puede haber una variable y que además esa variable debe de tener un exponente con las restricciones que hemos mencionado. Los términos que trabajamos anteriormente pues podrían tener más de una
variable y los exponentes no tenían restricción tampoco. En el monomio sí. Observen algunos ejemplos de monomios. 6 se puede ver como un monomio, la constante 6. Por ejemplo, se puede reescribir como 6 por x a la 0. Nos adelantamos un poco ahí al concepto de x a la 0, que es 1, pero pues esto es una forma de ver a la constante como un monomio. También hay binomios y trinomios, que son uniones de estos monomios a través de sumas. A través de sumas. Se puede ver a veces una suma como lo que llamamos resta, entre comillas, pero finalmente es una suma. Binomios los ven aquí en la primera lista. Entonces, cada uno de ellos es un monomio, eso es bien importante. No son términos en general, son monomios. Y están combinados a través de sumas. Algunos de ellos tienen números negativos como coeficientes. Trinomios, también cada una de sus partes es un monomio. Y se combinan en sumas. Vean que aquí ya la restricción se ve más evidente. Solo manejo la misma parte literal y los exponentes también están dentro de ese conjunto de números enteros positivos. El polinomio es una estructura más general en donde se unen estos monomios pues ya en sumas más extensas, llamémosle de esta forma. Así que puede ser cualquier cantidad de sumas de monomios, y es importante aquí nombrar un concepto que es el grado del polinomio. Primero observamos cuál es el exponente más alto y si ese exponente, digamos, si ese monomio tiene coeficiente diferente de 0, entonces el exponente que le corresponda es justamente el grado del polinomio. Es importante que su coeficiente sea diferente de 0. Como decíamos al principio de esta presentación, en álgebra describimos operaciones entre números que son números reales, pero son generales, ya no se describen específicamente como en aritmética. Por ejemplo, x más y pues representa una suma general de dos números, o w más z también representa de manera general la suma de dos números. Y así hay muchas más formas de describir a esta misma suma. Ahora practiquemos cómo escribir algunas cantidades a través de expresiones algebraicas. En esta lista tenemos la descripción de lo que se requiere representar. Así que nosotros vamos a obtener una expresión algebraica que represente este enunciado, cada uno de los enunciados. El primero nos dice el producto de dos números. El producto de dos números en álgebra se representa primero seleccionando las letras de esos números y después escribiendo una a continuación de la otra. Por ejemplo, si seleccionamos X y Y, podemos representarlo como X, Y. Cuando las letras se escriben una a continuación de la otra, sin ningún símbolo en medio, estamos representando el producto. Aunque también hay otras formas de representarlo, por ejemplo, a través de paréntesis, sobre todo cuando alguna de las cantidades está conformada por un binomio, trinomio, es importante incluir los paréntesis. También se suele usar un punto en medio de las dos, a la mitad, para representar el producto. Cuando no hay ambigüedad de cuál es ese producto o cuáles son las dos cantidades que se están multiplicando, se puede omitir
ya sea paréntesis o punto, y solamente escribir una variable a continuación de la otra, y eso ya representa el producto. Yo seleccioné XY, pero ustedes pueden seleccionar algún otro valor, alguna otra letra. El triple producto de un número, suponiendo que ese número es W, por ejemplo, el triple producto se puede representar como 3W. Esto significa 3 veces W, el triple producto de un número W. Usamos la misma notación que anteriormente. Si escribimos la constante pegada a la literal, significa que se está multiplicando. No hay ningún signo intermedio. También podríamos usar paréntesis o el punto, pero cuando no hay confusión, lo omitimos. La suma de dos números, voy a suponer que son Y y Z esos números. Entonces la suma de dos números la represento de esta forma, Y más Z. La diferencia de dos números. Cuando escuchemos la palabra diferencia, se refiere a una resta. Recordemos que la resta es una forma de describir una suma, donde la siguiente cantidad es una cantidad pues con signo negativo. Entonces la diferencia de dos números la puedo representar como X menos Y. Yo estoy seleccionando estas dos variables, X y Y, entonces puedo usar este signo menos, ¿verdad? Para representar la diferencia o resta. Vamos a ponerle aquí, resta, para que cuando lean las notas recuerde. Raíz cuadrada de un número. Vamos primero a escribir el símbolo de raíz cuadrada, y como es cualquier número, puedo poner simplemente Z. Pueden poner X, Y, cualquier variable que ustedes seleccionen. Ahora tenemos el caso contrario. Nos han dado una expresión algebraica y nosotros debemos de encontrar o de escribir ese enunciado que represente justamente a esta expresión algebraica, que describa esa expresión algebraica. Veamos esta estructura X entre 3. Pues esta cantidad en realidad es un número dividido por 3, dividido entre 3. X cuadrada menos Y cuadrada. Vean que en principio hay una diferencia, o sea, una resta, pero se describe como una diferencia, y cada cantidad es un número elevado al cuadrado. Una forma de describir es como una diferencia de cuadrados, o diferencia de números al cuadrado, o un número al cuadrado menos otro número al cuadrado. Esta estructura es de uso común en álgebra, y su forma abreviada es la primera, diferencia de cuadrados. Es lo más común que vamos a encontrar. La siguiente pues nos da la raíz cuadrada de la suma de dos números, pero además ese resultado está multiplicado por 2. Así que podríamos decir que es el doble de la raíz cuadrada de la suma de dos números. O la raíz cuadrada de la suma de dos números
multiplicada por 2. Y multiplicada me refiero a la raíz. En la segunda descripción creo que podría haber ligera confusión en si la suma está multiplicada por 2 o si la raíz cuadrada está multiplicada por 2. Me parece que la primera omite esa ambigüedad, así que creo que me iría por la primera. La número 4, a más b sobre 6. A más b sobre 6. Esta es una suma de dos números. La suma de dos números dividida por 6. Y finalmente 3xy representa el triple del producto de dos números. También podemos escribirla como el producto de dos números multiplicado por 3. No hay una única descripción y bueno, en general pues tampoco una única forma de escribir una expresión algebraica porque hay también equivalencias entre ellas.